Un saludo para todos. Mi nombre es Luis Raúl Barajas Villarruel. Yo soy estudiante de doctorado en el Instituto Tecnológico de Celaya y el día de hoy les voy a estar platicando sobre este tema que se titula Optimización dinámica de sistemas de combustión indirecta con acarreadores de oxígeno utilizando técnicas de cálculo fraccional. Este trabajo es dirigido por el Dr. Vicente Rico Ramírez. El contenido de esta presentación se divide de la siguiente manera. Primero voy a dar una introducción sobre lo que son los sistemas de combustión indirecta. Posterior a ello voy a abordar de forma muy breve lo que es el cálculo fraccional para después explicar cuál es la motivación de este trabajo. También voy a abordar lo que es el modelado cinético fraccional de reacciones químicas. Después explicaré lo que es un problema de control óptimo fraccional y finalmente daré a conocer cuáles son los resultados y conclusiones de este trabajo. Dando inicio con la introducción, como sabemos, hoy en día el calentamiento global ha tomado gran importancia en nuestra sociedad debido a que es uno de los principales problemas que enfrentamos como humanidad, siendo el dióxido de carbono entre todos los gases de efecto invernadero una de las principales causas de dicho cambio climático. En este sentido, se han desarrollado algunas alternativas que buscan mitigar las emisiones de dióxido de carbono, y entre ellas, una de las más prometedoras consiste en la captura y almacenamiento de dióxido de carbono antes de ser liberado a la atmósfera. Y bajo este concepto, pues se han desarrollado distintos tipos de tecnología que permiten la captura de dióxido de carbono antes de ser liberado a la atmósfera. Sin embargo, entre todas estas tecnologías que han aparecido en estos últimos años, una de las más interesantes es una que se conoce como combustión indirecta con acarreadores de oxígeno, o en la literatura también se le conoce como chemical looping combustion. Este tipo de tecnología es muy interesante porque permite generar energía eléctrica o algún tipo de energía y al mismo tiempo logra la captura indirecta de dióxido de carbono y opera de una manera muy interesante. Para ello, para que este sistema pueda funcionar, se necesitan dos reactores, un reactor de oxidación y un reactor de reducción, y trabajan de la siguiente manera. En el reactor de oxidación se pone en contacto la corriente de aire que tiene oxígeno. En esta corriente el aire pues, tiene oxígeno, se pone en contacto con un oxygen carrying, que suelen ser algunos tipos de metales soportados en óxidos porosos, como por ejemplo la alúmina. Entonces se pone en contacto el aire con este tipo de materiales y el aire, bueno, el oxígeno presente en el aire reacciona con el metal, oxidándolo, y como resultado de esta reacción, como es exotérmica, se liberan cantidades importantes de energía que se pueden aprovechar para generar energía eléctrica o algún otro tipo de energía o calentar un fluido. Por su parte, el oxygen carrying que está oxidado, si se dan cuenta, el oxígeno pasó a la fase sólida donde está el metal y es transportado. Este oxygen carrying sale del reactor, se transporta al reactor de reducción y en el reactor de reducción el oxygen carrier se pone en contacto con un combustible. Entonces el oxígeno que está presente en el sólido reacciona con el combustible, se reduce el oxygen carrier y puede regresar al primer reactor. Sin embargo, podemos notar algo muy interesante, es que como parte de la combustión, como no tenemos nitrógeno, ningún otro compuesto en este reactor más que solamente el oxygen carrying con el oxígeno que está presente en la parte sólida, y de esta parte solamente tenemos combustible que entra al reactor. Como productos, lo que obtenemos es agua y dióxido de carbono. Y algo interesante es que podemos condensar el agua y nos quedamos con una corriente casi puro de oxígeno, de dióxido de carbono, la cual pues se puede capturar y almacenar, y este ciclo vuelve a comenzar cuando el oxygen carrier regresa al primer reactor, al reactor de oxidación. Pero algo aquí lo interesante de este proceso son dos cosas y creo que es lo que me gustaría comunicarles. La primera es que podemos generar energía eléctrica casi sin pérdidas significativas en la eficiencia del proceso. Y la otra es de que podemos obtener una corriente pura de dióxido de carbono. Creo que son las cosas más relevantes de este proceso. En este proceso, en este sistema, el reactor de reducción juega un papel muy importante debido a que define dos parámetros muy importantes de eficiencia. El primero de ellos es cuánto del combustible, por ejemplo el metano, cuánto metano se transforma directamente en dióxido de carbono, porque también puede formar eh, otros compuestos como por ejemplo monóxido de carbono, o simplemente puede no reaccionar.
Entonces el primer parámetro se le conoce como rendimiento de dióxido de carbono, que básicamente es cuánto del combustible realmente se transforma en dióxido de carbono. Y el otro parámetro importante que controla es la regeneración del oxygen carrier. Y uno pensaría que pueden ir de la mano, sin embargo, bajo algunas condiciones de operación, como por ejemplo de temperatura, de velocidad de alimentación del reactor, estos dos objetivos, estos dos parámetros importantes de eficiencia suelen estar encontrados. Y nosotros, para poder abordar este problema, lo que proponemos es primero generar un modelo o proponemos un modelo cinético fraccional para la etapa de reducción. Básicamente es modelar de forma fraccional esta reacción que ocurre en el reactor de reducción, y posterior a ello lo que hacemos es incorporar este modelo cinético fraccional, lo incorporamos en la formulación de un problema de control óptimo fraccional multiobjetivo, donde lo que buscamos es tanto maximizar el rendimiento de dióxido de carbono, tanto el grado de conversión del oxygen carrier. Pero vamos por partes. Primero me gustaría explicar qué es el cálculo fraccional. La definición general de cálculo fraccional dice que es la rama de las matemáticas que generaliza el concepto de derivada e integral a números reales, y lo hace de una manera muy interesante. Por ejemplo, aquí tenemos a la función t a la p, que es la función potencial, y nosotros sabemos que la primera derivada de esta función es p por t a la p menos 1. Su segunda derivada es p a la p menos 1 por t a la p menos 2. Si seguimos derivando siempre de orden entero, obtenemos esta expresión de aquí. Y si esta expresión la multiplicamos y la dividimos por p menos n factorial, obtenemos la ecuación 2. Y esta ecuación es válida siempre y cuando n sea entero. Y podemos observar que ello se debe a que no existe o no hay una definición sobre cuál es el factorial de un número fraccional. No podemos aquí nosotros poner, por ejemplo, 0.5, porque no tendríamos cuál sería la definición del factorial en esta división de aquí, y por lo tanto la expresión no está definida. Sin embargo, lo que sí sabemos y conocemos es la función gamma de Euler. Y la función gamma de Euler tiene una propiedad muy interesante, y es que cumple con esta condición de aquí, que la función gamma de Euler de un número z más 1 es igual al factorial de z. Lo que quiere decir básicamente es que, por ejemplo, si tenemos la función gamma de Euler evaluada en 1, pues equivale al factorial de 0. La función gamma de Euler evaluada en 2 equivale al factorial de 1. Básicamente lo que hace es interpolar a los, a los valores del factorial, de la función factorial. Y lo que podemos hacer es, en principio, cambiar el factorial, bueno, la expresión de factorial en la ecuación 2 por la función gamma de Euler, y podemos obtener la ecuación 3. Y si nos damos cuenta, esta ecuación 3 ya es válida para números reales. Podemos calcular derivadas de orden fraccional para esta función de aquí, de t a la p. Y ya podemos evaluar, por ejemplo, la derivada de 0. La derivada de esta función de orden 0.5, 0.75 o de cualquier número real, siempre positivo. Ahora bien, si ya conocemos cuál es la derivada fraccional de la función t a la p, uno se puede preguntar cómo se puede generalizar esto para otro tipo de funciones, como por ejemplo si tenemos un seno, un coseno, una tangente, un exponencial, por ejemplo, cómo puedo encontrar la derivada fraccional de ese tipo de funciones que no sé especialmente la que acabamos de ver anterior. Y para ello se utiliza un método muy interesante. Miren, nosotros tenemos esta ecuación diferencial de aquí, la ecuación 4, y para esta ecuación 4, su solución está dada de forma general por la integral de Cauchy. Y esta integral de Cauchy me permite calcular básicamente cuál es la integral de orden n entero de esta función f de t. Y f de t ya puede ser cualquier función, un seno, un coseno o la que ustedes quieran. Y esta función de aquí de Cauchy, la ecuación 5, nuevamente solamente está definida para números enteros cuando n es un número entero. Sin embargo, como ya lo vimos anteriormente, podemos volver a hacer uso de la ecuación gamma de Euler para poder cambiarla por el factorial, por la función factorial,
Y al hacer, y al hacer ello, lo que obtenemos es la ecuación 6. Y esta ecuación 6 ya ahora sí es válida para números fraccionales o para números reales. Y algo muy interesante, y aquí lo que me gustaría transmitir, es de que ya tenemos una manera de cómo podemos calcular integrales de orden fraccional. Y esta integral puede ser, como les había comentado, de orden 0.5, 0.75, de orden 1.5, de cualquier orden, siempre y cuando pues, sea positivo por la definición de la integral. Y a esta función de aquí, a la ecuación 6, se le conoce como integral fraccional de Riemann-Liouville, que fueron las personas que la desarrollaron y llegaron a esta ecuación de aquí, a la 6. Sin embargo, algo muy interesante aquí es de que una vez que yo ya tengo cuál es la integral o cuando yo tengo una expresión de integral que me permite calcular integrales de orden fraccional, lo que puedo hacer es dos cosas para poder encontrar una derivada de orden fraccional que sea general. Y cuando me refiero a general es de que me pueda permitir calcular cuál es la derivada fraccional de cualquier función y no simplemente la que vimos hace dos diapositivas. Para ello podemos hacer dos cosas. La primera es recordando que la derivada es la operación contraria a la integral. Lo primero que puedo hacer es integrar de orden fraccional, como lo hago en la ecuación 7, y luego derivo de orden entero. Y es como primero hacer un pasito hacia adelante, pequeñito, con la integral, y luego un paso completo hacia atrás con la derivada. Y esta forma de derivar se le conoce como la definición de Riemann-Liouville. Sin embargo, pues si son observadores, se pueden dar cuenta de que pues, puedo hacer lo contrario también. Puedo primero irme hacia atrás un paso completo y derivar de orden entero una función de t y luego doy un pasito hacia adelante con la integral. Y a esta definición se le conoce como definición de Caputo. Y recordando, pues obviamente, de que no es lo mismo primero integrar y luego derivar, que primero derivar y luego integrar. Y incluso no pasa lo mismo en el cálculo ordinario, porque por ejemplo, si primero derivo y luego integro, tengo x más c. Y si hago lo contrario de primero integrar y luego derivar, tengo x. Y esta misma expresión nos permite definir una relación entre ambas expresiones, que no les parezca ambiguo el tener dos definiciones en cálculo fraccional, ya que no es lo mismo primero derivar y luego integrar, y luego o primero integrar y luego derivar. Incluso en cálculo ordinario no es lo mismo. Por ello se tienen dos definiciones distintas de operador diferencial y ambos se utilizan para diferentes cuestiones, depende del contexto matemático, como por ejemplo la definición de Caputo es más utilizada para definir problemas físicos, mientras que la definición de Riemann-Liouville se utiliza más en demostraciones matemáticas. Sin embargo, pues podemos ver que ambas son de cierta manera equivalentes. Bueno, ahora siguiendo con la motivación, ya una vez que conocemos los conceptos básicos del cálculo fraccional, me gustaría mostrarle algo muy interesante que pasa cuando modelamos un sistema de forma fraccional. Por ejemplo, nosotros conocemos esta ecuación diferencial, la ecuación 10, que es muy utilizada, por lo regular se utiliza para modelar sistemas de decaimiento exponencial, como las cinéticas de alguna reacción de primer orden, o como por ejemplo el decaimiento nuclear, el crecimiento exponencial de bacterias. En fin, esta ecuación, vaya, es ampliamente utilizada en el ámbito de ingeniería y sobre todo para el momento de modelar sistemas de decaimiento exponencial. Y algo muy interesante que pasa con esta ecuación es de que su forma fraccional, la ecuación 11, que básicamente es fraccionalizar la ecuación 10, tiene como solución analítica esta expresión de aquí. O sea, la solución analítica de la ecuación 11 es la ecuación 12. Y lo interesante aquí es de que esta ecuación, la ecuación 12, tiene como solución a la función de Michael-Lefler. Y la función de Michael-Lefler se define de esta manera, como lo muestro en la ecuación 13. Y algo muy, muy interesante de la función de Michael-Lefler es que a distintos valores de alfa, que alfa viene siendo el orden de la derivada fraccional, que tenemos aquí,
a diferentes órdenes de alfa, tengo distintos tipos de funciones. Por ejemplo, cuando vale 0, tengo una división 1 sobre t, 1 sobre 1 menos t. Pero en cambio, cuando vale un medio, tengo al exponencial por t al cuadrado por la función de Erfrag a la menos t. Y en cambio, cuando vale 1, o sea, cuando la derivada es de orden 1, pues tengo a la función exponencial, la de toda la vida. Y en cambio, cuando vale 2, tengo al coseno hiperbólico de la raíz cuadrada de t. Y se pueden dar cuenta, distintos valores de alfa me están dando distintas funciones bien conocidas en matemáticas. Y no tuve que cambiar de forma drástica esta función inicial. Lo único que tuve que hacer es fraccionalizarla, es volverla de orden fraccional. El momento de hacerla de orden fraccional, puedo tener como resultado, como solución analítica, distintas funciones. Y lo interesante aquí de tener distintas funciones simplemente fraccionalizando esta ecuación es que, por ejemplo, si yo tengo datos experimentales de concentración, por ejemplo, y yo ajusto solamente K, muchas veces, por más de que sea tan bueno mi método de ajuste, no voy a encontrar una buena predicción de mis datos experimentales con esta ecuación diferencial, simplemente porque el sistema no es fraccional o el fenómeno físico no tiene un fenómeno de memoria, que es cuando se modela con, con ecuaciones diferenciales de orden fraccional. Y en cambio, si la fraccionalizo y cambio alfa, se pueden dar cuenta de que tengo un mayor margen para poder ajustar los datos experimentales y de esta manera tener una mejor predicción de mi modelo. Y todo ello cambiando de forma, pues, casi con cambios muy pequeños en la estructura inicial de la ecuación diferencial. Básicamente, esa es la idea de esta diapositiva, y lo que me gustaría que se llevaran es esa parte, de que con cálculo fraccional puedo obtener una mejor predicción de los datos experimentales sin cambiar en gran medida la expresión inicial de la ecuación diferencial. Y sé que se podrán preguntar ahora, si ya sabemos esto de cálculo fraccional, ¿cómo lo podemos aplicar de forma general al modelado de reacciones químicas o al modelado de sistemas dinámicos? Y para ello me voy a basar en un trabajo que acabamos de publicar en nuestro grupo de investigación. Básicamente ese trabajo se basa y se centra en cómo hacer esto del modelado fraccional. E incluso en este trabajo que acabamos de publicar, pues mostramos cuál es la matemática detrás de ello y cuáles son los sistemas en los que se aplican, por qué se aplican en este tipo de sistemas y toda la parte física y matemática de los sistemas. La verdad que recomiendo que lo revisen si quieren profundizar más en el tema, pero de forma resumida y de forma muy simple lo que se hace es, por ejemplo, no se fraccionaliza la derivada que ya está en modelos cinéticos, porque ello puede llevar a una violación del balance de masa. Todo ello lo explicamos en ese trabajo que les comento, y lo que se suele hacer es se fraccionaliza la velocidad de reacción. Para ello lo que se propone es una estructura de esta manera, donde tengo a la constante de velocidad de reacción, que se suele modelar con la ecuación de Arrhenius. Y esta constante velocidad se suele multiplicar por una serie de funciones. Cada función solamente es función de una de las concentraciones de los compuestos que intervienen en la reacción, muy similar a la ley de opción de masas. Y esta función suele ser una función que depende de un operador de orden fraccional, de una derivada de orden fraccional. Y, por ejemplo, aquí la ecuación 10a está definida en la forma compacta, que es la de Riemann-Liouville, la definición de Riemann-Liouville, pero como sabemos, pues también es equivalente a la definición de Caputo. La verdad, es una definición muy, muy simple de cómo se hace, pero la verdad, si quieren meterse y ver de lleno cómo se hace y toda la matemática detrás y cómo se llegan a estas expresiones y cómo se aplica en un caso más específico y en qué casos se aplica, la verdad que sí les sugiero consultar la referencia. Al final se los voy a mostrar. Les diré cuál es la referencia que pueden consultar. Ahora que ya hemos dado a conocer estos conceptos básicos de cálculo fraccional y el cómo podemos aplicarlo a reacciones químicas, me gustaría regresar a nuestro
caso de estudio, que es el reactor de reducción en el proceso de chemical looping. En dicho reactor ocurren las siguientes reacciones, las que muestro en este apartado de aquí. Estas reacciones pues son reacciones en paralelo, incluso algunas de ellas pues son reversibles. Y básicamente modelan cuál es el comportamiento dinámico de las especies que intervienen en el reactor, de las especies que están presentes en el reactor químico. Y para estas reacciones lo que proponemos es esta expresión de velocidad, las que les muestro aquí en la ecuación 18, donde podemos observar que ya está fraccionalizada, ya incluimos aquí un operador fraccional, que en este caso es el operador de Caputo, es la expresión de Caputo. Y como les explicaba, la constante de velocidad pues se suele representar con alguna expresión de Arrhenius, como la ecuación 19, y por su parte la ecuación 20 representa o simboliza qué tan rápido ocurre la nucleación dentro de la partícula, qué tan rápido se van formando los núcleos y se suele modelar con la ecuación de Abrami, Herofrit, creo que se pronuncia, no estoy muy seguro, pero se suele modelar con esta ecuación de aquí, con la ecuación 20. Una vez de que se tiene el modelo ya fraccionalizado y que ya tenemos el modelo fraccional, lo que se suele hacer es, en base a datos experimentales, se ajustan los parámetros del modelo, los parámetros cinéticos del modelo. Y para ello, en nuestro trabajo, nosotros utilizamos datos experimentales a tres diferentes temperaturas, a 550, 600 grados y 650 grados centígrados. Y como ya les había comentado, una de las principales peculiaridades del cálculo fraccional es que permite lograr un mejor ajuste de los datos experimentales, como se los muestro en la figura 1, donde podemos observar de que a simple vista el modelo fraccional predice de menor manera los datos experimentales con un error menor. Y en la figura 2 podemos observar dicho fenómeno de forma un poquito más visual. Por ejemplo, aquí les muestro lo que es el rendimiento de dióxido de carbono. Tenemos diferentes puntos a diferentes temperaturas y podemos observar cómo el modelo fraccional, que es la línea continua, cómo predice de mejor manera dichos datos experimentales en comparación al modelo ordinario. Y cuando digo modelo ordinario me refiero al modelo sin fraccionalizar. Y podemos ver que pues predice de mejor manera los datos experimentales. Y esa es la principal ventaja de utilizar cálculo fraccional en este tipo de sistemas. Una vez de que ya se tiene esta parte del modelado fraccional, ahora puedo continuar con la parte de la formulación de un problema de control óptimo fraccional. Para ello me gustaría explicar primero cuál es la diferencia entre un problema de optimización clásico y un problema de optimización que involucra un problema de control óptimo fraccional. Primero, cuando nosotros tenemos problemas de optimización clásicos, son aquellos que me permiten encontrar un valor puntual de una función. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de suministro y quiero minimizar el costo de mi producto o maximizar las ganancias, lo que yo suelo encontrar, lo que suelen ser mis variables de decisión o las variables que yo encuentro que me minimizan o me maximizan un proceso, suelen ser variables como, por ejemplo, cuál tiene que ser la producción de un día, cuál tiene que ser el tipo de combustible que voy a comprar, cuál tiene que ser el número de pedidos que tengo que hacer por día o cuánto tengo que vender en un día. Pero si se dan cuenta son variables puntuales, o sea, cuánto tengo que hacer de cierta cosa para que mi proceso se maximice o se minimice. En cambio, cuando yo tengo un problema de control óptimo, lo que se busca son trayectorias óptimas. Por ejemplo, si tengo un reactor, cómo se debe de comportar la temperatura desde el inicio de la reacción hasta el final de la reacción para que me maximice o me minimice una propiedad del sistema o una función objetivo que es importante. En este caso, como les comentaba, por ejemplo, puedo tener la temperatura, cómo cambia en el tiempo, la presión del reactor, cómo cambia en el tiempo, o por ejemplo, cuál debe de ser un flujo de alimentación y siempre obtengo cuáles son las trayectorias
óptimas del proceso, pero siempre son funciones del tiempo, no son valores puntuales como tal. Y por su parte, un problema de control óptimo fraccional es un problema de control óptimo, pero las derivadas son de orden fraccional, no tengo solamente derivadas de orden entero. Y conlleva un poquito más de pasos al momento de hacer la optimización, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero en esta diapositiva lo que me gustaría mostrarles es la función objetivo que estoy utilizando en mi caso de estudio. Lo que estoy utilizando en mi caso de estudio es, quiero maximizar tanto la conversión del oxygen carrier como el rendimiento del dióxido de carbono. Entonces, para ello, lo primero que hago para formular este problema es le doy pesos a cada función objetivo. Aquí tengo la primera función objetivo, que básicamente es la conversión del oxygen carrying, que está normalizada y está elevada al cuadrado. La elevo al cuadrado para hacer la función convexa. Y aquí también tengo el rendimiento del dióxido de carbono, también normalizado, también elevado al cuadrado para hacer esta función objetivo convexa. Y cada una tiene su peso para poder evaluar a qué le doy más importancia, si a una de las funciones objetivo o a la otra función objetivo. Estas de aquí son evaluadas al final. Puede evaluar tanto en toda la trayectoria o puede evaluar simplemente al final de la reacción, al final del proceso. Y a mí lo que me interesa es que al final del proceso, cuando se termine o cuando salga del reactor mi efluente de salida, por ejemplo, mi gas de salida, que contenga o que se haya logrado una cierta eficiencia, un cierto rendimiento en la conversión de dióxido de carbono, o por ejemplo, cuando el oxygen carrier salga del reactor en el tiempo final, pues igual tenga una cierta conversión. No tanto, no me interesa tanto cómo va cambiando en el tiempo o que se vaya maximizando en el tiempo, sino simplemente que al final, cuando salga de mi reactor, tengan ciertos valores que sean los valores máximos. Y esta función objetivo se suele estar restringida o suele estar sujeta a un sistema de restricciones dinámicas de orden fraccional, que para mi caso es mi modelo fraccional cinético, el que les acabo de mostrar. Básicamente es el modelo del reactor de reducción, donde tengo mis dos variables de control. Esta de aquí, que la primera es la temperatura y la segunda es el flujo de alimentación al reactor. Y obviamente, claro, pues hay que conocer las condiciones iniciales del proceso para poder llevar a cabo la formulación del problema de control óptimo fraccional. El siguiente paso es resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange. Estas ecuaciones de Euler-Lagrange lo que me permiten es encontrar un punto estacionario de mi función objetivo. En esta diapositiva yo se las muestro de forma general. Este es el problema de control óptimo fraccional de forma general para que si lo quieren aplicar, lo puedan aplicar en cualquier problema de optimización. Esta función objetivo se divide en dos partes. La primera parte es una función que solamente depende del estado final, como es mi caso, en mi problema, en mi caso de estudio. Sin embargo, si tus variables dependen también del tiempo, lo que se suele hacer es incluir dentro de Lagrangiano. Y las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las ecuaciones 25, 26 y 27, lo que me permiten obtener es un punto estacionario o un punto mínimo donde esta función objetivo se minimiza. Y para ello, cada una de las partes de la ecuación de Euler-Lagrange me dan ciertas propiedades del sistema o ciertos perfiles dinámicos de las variables. Lo ideal es resolver este sistema en conjunto, hacerlo de forma analítica. Sin embargo, pues en ingeniería química por lo regular es muy complicado hacerlo de manera analítica y de manera en un solo paso. Lo que se suele hacer es emplear métodos numéricos. Y de hecho, como parte de mi doctorado, he estado trabajando en la implementación de estos métodos numéricos en Julia. Por ahí hemos estado trabajando en un optimizador para este tipo de problemas de orden fraccional. Y básicamente la idea o lo que se hace es inicialmente para resolver la ecuación 25, que es el vector de estado. El vector de estado me da los perfiles dinámicos de mi reactor. Y cuando me refiero al estado, pueden ser, por ejemplo, las concentraciones. Y al vector de control, pues obviamente ese es mis variables de control, como por ejemplo la temperatura, presión, alimentación. Y lo que se hace es suponer un vector inicial, unas condiciones iniciales de mi vector de control.
Entonces supongo un vector de control inicial y puedo integrar esta ecuación hacia adelante. Y como resultado, pues obtengo el vector de estado o el vector de mis variables de estado. Una vez que yo ya tengo mi vector de estado y tengo un control inicial, puedo incluirlas en la ecuación 26, que la ecuación 26 es el cambio del hamiltoniano con respecto al vector de variables de estado. Y esta ecuación se integra hacia atrás con condición final, que incluso es una integral, es la integral de Riemann-Louvier. Entonces lo que se hace es integrar hacia atrás, pero como yo ya conozco estado y control, puedo integrar la ecuación 26 para encontrar los multiplicadores de Lagrange. Y una vez que tengo los multiplicadores de Lagrange o el vector de coestado, que también se le conoce de esa manera, puedo utilizar tanto el vector de estado, el vector de control inicial, mi vector de multiplicadores de Lagrange, lo puedo sustituir en esta ecuación de aquí, que es la ecuación 26, digo 27, la cual es el cambio del multiplicador, el cambio del hamiltoniano con respecto al vector de control, tiene que ser igual a cero. Y esta me da mi condición de optimalidad. Sin embargo, esta ecuación lo que se suele hacer es se utiliza un método de Watson-Newton para poderla aproximar y poder obtener de forma iterativa cuál sería el siguiente vector de control. Nosotros en este algoritmo que estamos desarrollando utilizamos el método BFGS para poder obtener el vector de control, el nuevo vector de control. Y una vez que lo obtenemos, lo que se suele hacer es volver a repetir el algoritmo, volver a repetir este procedimiento para volver a encontrar un vector de estado, un vector de coestado y volvemos a evaluar la condición de optimalidad. Y el problema va convergiendo hasta obtener los perfiles óptimos o hasta satisfacer la condición de optimalidad, que es cuando el vector de control ya no cambia o cuando el hamiltoniano con respecto al vector de control es igual a cero. Pasando a la parte de los resultados, una vez que resolvimos el problema de control óptimo fraccional con las ecuaciones de Euler-Lagrange, lo que se obtiene, como ya les había comentado, pues unas trayectorias óptimas del vector de los vectores de control. Como les había comentado anteriormente, yo lo que mis vectores de control o mis variables de control es la temperatura, cómo se debe de comportar la temperatura en el tiempo y cuál debe de ser la alimentación del syngas, que en este caso es mi combustible. Y como resultado obtengo lo que me dice mi modelo, es de que debo de mantener una temperatura constante de 650 grados y luego debo de irla reduciendo hasta llegar hasta 550 grados centígrados. Y por su parte, la alimentación debo de hacer algo similar. Debo de tener una alimentación de 0.15 moles por segundo por metro cúbico y en cierto tiempo, por ejemplo aquí a los 10 segundos, tengo que bajarlo hasta cero en la alimentación en 5 segundos y mantenerla cerrada la alimentación, ya no alimentar más al reactor. Y de esta manera puedo obtener un balance entre mis dos funciones objetivo. Por ejemplo, aquí lo que les muestro es de que tengo, por ejemplo, la línea azul en el rendimiento de dióxido de carbono. La línea azul lo que me indica es el mejor escenario. Y mi mejor escenario en el rendimiento de dióxido de carbono ocurre cuando mi relación de alimentación es de 0.5. Entonces yo tengo mi mejor escenario. Y en cambio mi peor escenario es cuando mi alimentación está al full, a una relación de 1. Y cuando digo una relación de 1 es en relación con el oxígeno que está en el oxygen carrier. Por su parte, mi mejor escenario en la conversión del oxygen carrier es cuando tengo una relación de 1, que es el peor escenario del rendimiento. Y pasa lo mismo cuando tengo mi peor escenario, que es 0.5 de relación de alimentación, que concuerda con mi mejor escenario del rendimiento de dióxido de carbono. Vaya, para no hacerlo tan complicado, básicamente la idea es de que los objetivos están encontrados y estos vectores de control, los que podemos ver aquí cómo se debería de comportar en ciertos tiempos la temperatura de la alimentación, me permiten obtener una solución compromiso de mis dos objetivos. Y básicamente la función objetivo lo que me permite es
aproximarme lo más que puedo, lo más que mi sistema por cuestiones físicas me permite acercarme al mejor de los escenarios. En este sentido, pues básicamente esos serían mis resultados y cómo mis perfiles me permiten lograr lo que necesito, que es acercarme al mejor escenario para los dos. Y por ejemplo, nosotros en el rendimiento estamos logrando un rendimiento de base de casi cercano al 83, 84%, 83% de rendimiento de dióxido de carbono. Y también logramos una conversión en el oxygen carrying de arriba del casi cercano al 55%, viendo o observando que el máximo rendimiento creo que está más o menos a simple vista por ahí del 61% en la conversión del oxygen carrying. Entonces, es una mejora en comparación a los peores escenarios, que por ejemplo para el rendimiento de dióxido de carbono está cercano al 75% y para la conversión del oxygen carrying está cercano al 40%. Estos resultados lo que me permiten concluir, lo que me permiten llegar a la conclusión es de que aplicando técnicas de optimización como cálculo fraccional, como el modelado de problemas utilizando este, eh, problemas de control óptimo fraccional, pues me permiten abordar esos problemas que son bastante complejos y obtener soluciones a problemas determinados dentro de mis modelos o de mis reactores o del sistema que estoy modelando. Ya para terminar, de forma general, mis conclusiones son las siguientes. Primero, el modelo cinético fraccional que se desarrolló en este trabajo me permitió describir con mayor precisión la dinámica de las reacciones que ocurren durante la etapa de reducción en el proceso de chemical looping combustion. Posterior a ello, su formulación pues, fue un paso importante en la formulación del problema de control óptimo fraccional, el cual me permite identificar una posible solución compromiso ante la disyuntiva entre el rendimiento del dióxido de carbono y la conversión en el oxygen carrier. Y finalmente, como les comentaba, pues mis resultados obtenidos pues muestran que es factible utilizar de manera conjunta herramientas como el cálculo fraccional y el modelado matemático para establecer políticas de operación que permiten aumentar la eficiencia de los procesos de chemical looping combustion. Y aquí les muestro cuál es la referencia que les comentaba del trabajo que acabamos de realizar, donde pueden encontrar un poco más de información sobre este tipo de temas, sobre cómo pueden hacer la fraccionalización de los sistemas de reacción. Y la verdad, si tienen un poquito más de dudas en cuanto a la parte fraccional, la parte cinética de los sistemas de reacción, pueden consultar esta bibliografía. Y aún así, si tienen más dudas, pues me pueden mandar un correo o algo, que me pueden encontrar si me buscan como Luis Raúl Barajas en, en LinkedIn o me pueden encontrar también en ResearchGate y me pueden mandar algún correo o algún mensaje y con mucho gusto les puedo aclarar cualquier duda que tengan. Y creo que sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención y por escucharme hasta el final. Les agradezco mucho.